vamos a ver un tema muy especial, puesto que estamos ya en los días de Semana Santa, que no es una semana, sino todos los días, ¿verdad? Todas las semanas son santas. Y hoy vamos a hacer un análisis, hermano, de los días de lo que fue la última semana de Jesús, de domingo, que la gente lo conoce como el Domingo de Ramos, al Domingo de Resurrección, como es conocido en el mundo. Así que, hermanos, en el capítulo 21, esto sucedió el domingo que acaba de pasar. Vamos a poner ese sentido. En el domingo que acaba de pasar, en el famoso Domingo de Ramos, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y ahí el profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, había escrito 520 años antes que el rey de Sión iba a entrar montado en un pollino. Y es lo que dice el versículo 4 del capítulo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y entonces dice la Escritura que los discípulos fueron y desataron ese burrito o ese animal de carga y lo llevaron a Jesús para que él pudiese entrar a Jerusalén. Hermanos, cuánta humildad del Señor, porque recordamos cómo entraban los emperadores, los conquistadores, montados a caballo, con sonidos de trompeta, con un desfile que se hacía para ellos, en animales, en caballos imponentes y en unas entradas majestuosas en la ciudad. Y comparamos al Rey del universo, hermanos, entrando montado en un pollino, es decir, en un burrito que estaba atado, un burrito que nunca había cargado nada, y un burrito cuyos dueños salieron a decir: oye, ¿y por qué desatas el animal? Y la palabra de los discípulos fue contundente para ellos: el Señor lo necesita. Y él no se opuso. Y así entró el Señor Jesús. Y dice el versículo 9 del capítulo 21: y la gente iba adelante, y la que iba atrás clamaba o aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana quiere decir: sálvanos, Señor. Esta gente que dice aquí, eran multitudes las que se juntaron, clamaban o aclamaban a Jesús diciendo: bendito el Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y así fue la entrada a Jerusalén en un domingo que la gente conoce como el Domingo de Ramos, porque dice aquí la Escritura que la multitud en el verso 8 era numerosa y ellos tendían sus mantos en el camino. Algunos otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. O sea, así fue recibido Jesús. Así fue el Rey, con toda humildad. Eso fue el domingo. El lunes Jesús entra, llega al templo y ve que en las afueras del templo estaban comercializando de todo. Los cambistas eran gente que se sentaba, ponía una mesa y cambiaba los billetes o el dinero, porque la moneda extranjera no podía pagarse con ella la ofrenda en el templo, tenían que cambiarla por moneda nacional. Y estos cambistas eran como los que están en las tiendas, en el aeropuerto, cambiando los dólares. A ti te los pagan a 10 pesos, pero ellos los venden en 15 pesos. Así eran los cambistas. Y la gente llegaba con sus animales para dar una ofrenda y le decían que pase a revisión. Y todos sabemos por la ley que ningún animal debía ser presentado con defecto. Tenía que ser un macho que no hubiese sido nunca castrado ni hubiese tenido ninguna relación o
descendencia, ¿no? O sea, un animal puro. Y estos le medían las patas, le medían las orejas. Y si una oreja estaba más chica que la otra, ya no pasaba tu animal. Ahora ve y cómprale a los sacerdotes uno de esos que ellos están vendiendo, te va a costar más caro, pero ya es un animal escogido para sacrificio. Esto hacían los cambistas. Y en cuanto el animal defectuoso salía por esta puerta, ellos le daban otro de esta puerta. Y le daban la vuelta al animal y en media hora ya lo estaban vendiendo como un animal propicio para los sacrificios. Esto era el negocio. Y es por eso que Jesús, en el lunes que llamamos, que vendría siendo como el día de ayer, dice el versículo 12, que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Jesús estaba airado porque la casa de mi Padre se ha convertido en una casa de negocios. Él lo dijo en el versículo 13, cuando dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Algo que ya estaba profetizado 700 años antes por el profeta Isaías, en el capítulo 56, verso 7 de Isaías. Que Jesús el celo le iba a poder porque ver la casa de su Padre hecha un mercado. Eso apestaba horrible, hermanos, porque si ustedes sí han ido a los tianguis de animales, hay ahí 300, 400 animales y eso huele a rastro, así huele horrible. Y eso habían hecho ellos ahí en la casa del Padre, en el templo. Por eso Jesús externó su ira contra estos cambistas. Recuerdo hace un tiempo, no estamos exentos ni ajenos a nada, Hace tiempo terminaba el culto en la cumbre y salían los volantes, ¿cómo les llaman? Los catálogos de sábanas, de colchas. Oye, hubo que poner orden en eso, porque ya te vendían hasta vitaminas y por aquí terminaba el culto y ya no ibas a saludar, ibas por un folleto o alguien que te decía, le dejo el folleto, hermana, en 3 días voy por él. Pero iba por él y el pedido, y a los 8 días ya te daba uno de sábanas, otro de perfumes, uno de Tupperware. No, también entró el celo y hablamos con el pastor y dijo, vamos a prohibir todo eso. Y se prohibió, hermanos. Y se les dijo a las personas que vendían eso, que fuera de la puerta podían hacer lo que quisieran. Dentro del templo es un lugar de oración, es un lugar santo, es un lugar en el que venimos a adorar a Dios, no a hacer negocios. Esto pasó un lunes, hermano. Un lunes, en la semana, lo que es la última semana de Jesús, eso pasó un lunes. El martes dice la Biblia que Jesús, en el verso 21, capítulo 21, verso 23, dice que cuando Jesús vino al templo, Jesús, ¿qué hacía en el templo Jesús en ese momento? Enseñaba. Fue un martes de enseñanza y de advertencias. Jesús vino al templo y entonces las autoridades, los principales, los sacerdotes, los ancianos, se acercaron a él mientras enseñaba, porque él hablaba del reino. Y él estaba dando una cátedra. ¿Se imaginan ustedes escuchar a Jesús hablar del reino de los cielos? Y dice que le preguntaron, ¿con qué, versículo 23, con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Casi le dijeron, nosotros somos sacerdotes, somos siervos del altar, somos ancianos, somos una autoridad. ¿Tú qué autoridad tienes? Fue lo que le dijeron. Y Jesús, con toda la sabiduría, les dijo, yo les voy a hacer una pregunta. Y si ustedes me la contestan bien, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Yo les pregunto, verso 25,
¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Los puso a sufrir, hermanos. Los puso a sufrir porque entonces, si ellos decían que era del cielo, Jesús les iba a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan, que anunció que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Por qué no le creyeron si es que el bautismo de Juan era del cielo? Pero si decían entonces que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces temen al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. De hecho, Juan es el último de los profetas. Y él vivió en lo que es el Nuevo Testamento. Y entonces ellos respondieron, nosotros no sabemos. Les convino decir que no sabían. Y entonces Jesús les contestó, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto fue un martes. El miércoles, hermanos, es un miércoles de traición. En el capítulo 26 de Mateo, nosotros encontramos en el verso 14, capítulo 26, verso 14, dice, miércoles de traición. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él fue, no lo fueron a buscar, no lo fueron a convencer de traicionar al maestro. Él solito fue y se entregó ahí con los sumos sacerdotes, con las autoridades, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. O sea, hermanos, ¿con cuánto está vendiendo a su maestro? ¿Con cuánto está vendiendo al Rey del universo? Él fue testigo, estuvo 3 años con Jesús. Él vio sanar a los enfermos, a los leprosos, liberar a los endemoniados. Participó de cuando alimentaron a 25, 30 mil gentes a orillas del lago. Fue testigo de la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jairo. O sea, este hombre, después de haber visto a Jesús transfigurarse, bajar del lugar donde oraba y ver su semblante diferente a cuando subió, se atrevió a venderlo en una bagatela porque dijo, ¿cuánto me queréis dar? Eso es cuando no aprecias en nada lo que tienes. En nada. ¿Cuánto me queréis dar? ¿Cuánto? Ustedes pongan el precio. Y ellos, dice la Escritura en el verso 15, que le asignaron 30 piezas de plata. Hermanos, ese era el precio de un esclavo, de acuerdo a Zacarías 11 y a Éxodo 2. Ese era el precio de un esclavo. José, el soñador, fue vendido por 20 piezas de plata. Por una razón, porque era un jovencito. Y entonces un jovencito valía menos. Pero uno que ya había cumplido los 20 ya valía 30. Pero era el precio de un esclavo. Era el precio de un buey. Era el precio de un siervo que perdía la vida y por ser siervo valía 30 piezas de plata. Y es lo que pagaron por Jesús. Por eso este día le llamamos el miércoles de traición, porque dice aquí la Escritura que Judas empezó a buscar una ocasión para entregarle. Estaba esperando el momento que fuera propicio para llamar a la guardia romana, para llamar a los sacerdotes y decirles, aquí está, llévenselo. ¿Qué clase de traidor? Comió de él 3 años, se recostó en su pecho, durmieron juntos, anduvieron en todo y ahora vienes y preguntas, ¿cuánto me queréis dar? Todavía hay gente por ahí, escritores, que dicen que el evangelio de San Judas y que Judas fue salvo. No, la Escritura dijo Jesús, ninguno en Juan 17, ninguno de los que me diste se perdió,
salvo el hijo de perdición. Condenado este hombre, por malvado, por traidor. Esto fue el miércoles y le llamamos nosotros el miércoles de traición. Así que vamos a hacer un repaso. Domingo, la entrada triunfal en Jerusalén. El lunes, Jesús purifica el templo. El martes, Jesús, enseñando en el templo, le dice con qué autoridad hago las cosas. El miércoles, miércoles de traición, cuando Judas busca a los sacerdotes y ofrece entregar a Cristo por 30 monedas de plata. Y viene el jueves, hermanos, nos vamos acercando a los momentos cumbre de la pasión de Jesús. Viene el jueves cuando Jesús llama a sus discípulos, se ciñe una toalla en la cintura, hermanos, y les dice, dame los pies, te los voy a lavar. Hermanos, el lavarle los pies a las personas era el oficio más bajo que podía ejercer un sirviente. Había sirvientes que servían la mesa, había quienes hacían limpieza, había quienes se dedicaban a cuidar el rancho, el ganado. No, pero el que le lava los pies a los visitantes, a los de la casa, ese era el oficio más bajo que había, el más menospreciado por ende. Y Jesús se ciñó una toalla, tomó los pies de sus discípulos y lavó sus pies, hermanos, dando una muestra de humildad y de servicio. Porque aquí en el reino de los cielos no es cuánto tengas ni quién eres. Aquí no vale nada de eso. No vale ni el cargo, ni tu dinero, ni vale si eres rubio o si eres alto o como seas. Aquí el que quiera ser mayor, dijo Jesús, tiene que servir. Y Jesús puso la muestra del servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. Así empezó este jueves, que le llamamos el jueves en el que Jesús fue al Getsemaní. El jueves en el que Jesús fue a entregarse para cumplir la voluntad del Padre. Ahí mismo, después de lavarle los pies, Jesús instituyó la cena del Señor, porque era la Pascua, era la fiesta de los judíos. Y Él instituyó la cena del Señor cuando les dijo, en el verso 27 del capítulo 26, dice desde el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Verso 27 del capítulo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, las dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, la del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, Jesús está instituyendo la Santa Cena. Con esto se acaba la Pascua. Con esto nosotros los creyentes, los que somos de Cristo, celebramos la mesa del Señor, lo que hacemos cada mes. Y cuando Él dijo aquí que debemos de beber, que esta sangre, la sangre del nuevo pacto, yo pregunto a ustedes, hermano, ¿cuál pacto? A ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Cuál pacto? Esta es la sangre del nuevo pacto. Acuérdense que en Jeremías, tenemos por ahí Jeremías 31. Jeremías 31.
¿Qué dice Jeremías 31:31? A ver. Treinta y uno de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto, hermanos. No una ley dada en unas tablas como a Moisés, sino una ley escrita en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Porque todos sabrán qué es lo bueno sin recurrir a una ley y qué es lo malo sin recurrir a una ley. Y no habrá quien te las tenga que recitar para que te las memorices. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque esta ley ha sido escrita a través de este nuevo pacto en nuestros corazones. Me sorprende mucho en Ecuador los caníbales. Se comen a la gente. Pero hay de aquel que se come a su mamá, a su hermano, a su tía. No, ese sí va a la cárcel. Porque ellos saben que pueden comer gente, pero no te puedes comer a tu mamá. Eso sí es malo. Y es un ejemplo de cómo hay una ley que todos sabemos, todos conocemos. Todos sabemos lo que no es agradable a Dios. Todos sabemos lo que no es bueno para Dios. Y si no es bueno para Dios, no es bueno para nosotros. Porque hay una ley inscrita en nuestros corazones, que es el nuevo pacto del que Jesús está hablando. Así que, hermanos, regresamos a Mateo 26. A nuestro pasaje en donde en la cena del Señor les dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 26-28, mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. En ese jueves en el que Jesús lavó los pies de sus discípulos, instituyó la Santa Cena, esa que leemos de Corintios 11 cada primer domingo de mes que participamos, de aquí fue sacada. De aquí recibimos la instrucción. Viene el jueves por la noche y es cuando Jesús decide ir al Getsemaní. Getsemaní significa el huerto donde se prensan las aceitunas. O sea, él fue a ser prensado como una aceituna. Porque dice la Escritura que él sudaba sangre. No sudaba sales, aguas saladas como es el sudor normal. Sudaba sangre. Sus vasos capilares se habían roto. Y estaba sudando sangre en el huerto del Getsemaní. Y por algún momento dudó y dijo, Padre, si quieres pasa esta copa de mí. Pero al momento recompuso, recapacitó y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba en su naturaleza humana, estaba sintiendo como cuando uno entra a un quirófano y ves las luces y ves a los doctores y dices, ¿quién sabe si voy a salir de acá vivo? Así estaba sintiendo Jesús. Y fue cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. En ese jueves de Getsemaní.
Y llega el viernes en el que todo esto sucedió de madrugada, hermanos, sucedió en un lapso de 8 o 10 horas. Cuando Jesús es arrestado, cuando viene Judas, lo saluda y le da el beso. Y ese beso significaba que este es Jesús. Porque aunque era famoso, había muchos que no le conocían. Y la guardia que no le conocía vino y lo apresó. Y estaban todos reunidos, ancianos, escribas, fariseos, saduceos, todas las religiones que nunca podían ponerse de acuerdo porque unos creen en la resurrección y otros no, porque unos eran contrarios al gobierno. Hoy salieron todos y fueron todos a apresar a Jesús. ¿Y saben por qué lo fueron a apresar? Porque cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan 11, casi le dijeron: ahora sí te la volaste, Jesús. Te pasamos que sanes al leproso, te pasamos que liberes a un endemoniado, te pasamos que le devuelvas la vista al ciego, pero resucitar un hombre, no. Ahora sí te pasaste, Jesús. En esas palabras le estaban diciendo. Y entonces Caifás vino y les dijo: es necesario que este hombre muera, porque si no, una nación va a perecer por causa de un hombre. Y entonces es mejor que muera un hombre y no una nación. Así que démosle muerte. Ahí fue la sentencia. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ahí los fariseos, escribas y todos los religiosos de ese tiempo se pusieron de acuerdo para darle muerte. Y aquí lo estaban ellos consiguiendo con el arresto de Jesús. Judas lo vendió, lo traicionó, lo mostró y lo entregó con un beso. Y Jesús fue arrestado en ese momento y fue llevado a Anás, a Caifás, a Pilatos. Esto sucede un viernes. Y hermanos, el viernes que llevan a juicio con Pilatos, Pilato les hace una pregunta a todo el pueblo ahí reunido. Tengo la facultad, por ser la fiesta de los judíos, de liberar a un preso. ¿A quién de estos dos quieren que yo libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el clamor de la gente, que el domingo tendieron palmas, que el domingo sus vestidos los arrojaron para que Jesús pasara, que aplaudieron y que gritaron: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Hoy gritaron: Barrabás, Barrabás, libera a Barrabás, libera a Barrabás. Eran unos hipócritas. Y cuando Pilatos dijo: ¿qué hago con este hombre? Ellos gritaron: crucifícale, crucifícale, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Año 33. En el año 70, 37 años después, viene la destrucción de Jerusalén. Y cuentan los cronistas que no alcanzaron los árboles en el camino para colgar, para los tantos hombres que murieron colgados en esos árboles, en la destrucción de Jerusalén. Porque estos hombres dijeron algo: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Firmaron una sentencia para ellos y sus familias en la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Ahí murieron, ahí perecieron todos estos que un día gritaron: crucifícale, crucifícale. Una sentencia. De Dios nadie se burla, hermanos. De Dios nadie. Y eso fue lo que pasó. Y Jesús, dice la Escritura, que en ese viernes es llevado al Calvario, al lugar donde Jesús había de morir. ¿Sí? Y entonces, dice la Escritura, déjenme encontrar que estando ahí, esto está en el verso 27, en el capítulo 27, en el verso 50, versículo 50,
de Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hermanos, eso fue un viernes, por ahí de las 3 de la tarde. Antes dice el versículo 45, que desde las 12 del día, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, todo se oscureció. Todo. Y en el verso 50, ahí por ahí de la hora novena, a las 3 de la tarde, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús sintiera que no tuviera temor de morir? Siendo Él el dador de la vida, siendo Él de la luz. ¿Qué fue? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le dolió a Jesús? ¿El ser crucificado ahí? ¿El que le dieran una esponja con vinagre? ¿El que le colocaran una corona de espinas? ¿O el que le dieran de latigazos? No. Jesús, su dolor más grande, lo exclamó en la cruz cuando dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Y le está diciendo a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento más doloroso para Jesús, ser separado de su Padre. Y esto tenía que hacer, porque ustedes saben que Dios es santo y Dios no comulga con el pecado. Y para que Jesús pudiese llevar tus pecados en esa cruz, tenía que separarse de su Padre. Dice la Escritura: al justo por los injustos, al que no conoció pecado por los pecadores. Y esto es algo que estaba en el plan de Dios. Así que esta bendita muerte, crucifixión y este evento trajo bendición a todos nosotros, hermanos. Y hoy nos reunimos aquí por ese acto que sucedió en una cruz. Y hubo varias cosas que sucedieron ahí. Dice el verso 51, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron a las 3 de la tarde de un viernes. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, muchos creyentes, muchos que murieron en la fe de Cristo, salieron de sus sepulturas y se le aparecieron a muchos en la ciudad santa. Su muerte no fue un evento como cualquiera. Un gran terremoto, la ciudad a oscuras, el templo del velo se rasgó. ¿Se acuerdan que el templo estaba en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, donde solamente había un sumo sacerdote que entraba una vez al año? Y si ustedes han visto las vestiduras de los sacerdotes que traen aquí de la Iglesia Católica, traen un cordón aquí. Es una figura de cuando estos hombres entraban al lugar santísimo y no estaban purificados, andaban en pecado, andaban falsamente. Estos hombres ahí caían muertos, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios si no se ha santificado. Y de ahí por eso la ilustración de traer aquí una riata colgando, porque ahí los sacaban a ellos a rastras. Así era como entraban. Y todavía ese mandamiento se cumple. Nadie puede ver a Dios, nadie puede estar delante de Dios si no ha sido santificado por la sangre de Jesucristo, si no ha creído a Jesús como su Señor y Salvador. Porque nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús en Juan 14. Ese mandamiento, ese evento fue monumental. El velo se rasgó y ya no necesitas un sumo sacerdote que te confiese y presente ofrendas delante de ti, a Dios,
por medio de ti. El velo del templo se rasgó y hoy todos nosotros tenemos entrada, acceso al trono de la gracia, del perdón de nuestro Señor y Salvador por el sacrificio de Cristo. Hoy tú puedes ir allá en el baño, en tu casa, en la recámara y hablar con Dios, porque Dios no habita en un templo de 4 paredes. No necesita la intercesión de un sumo sacerdote que vive que vive a expensas tuyas. No. Tú mismo vienes y presentas tu vida, tus pecados delante del Señor, y Él es fiel y justo para perdonar, porque a un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar jamás. Dale un amén al Señor, por favor. El velo del templo se rasgó, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muchos santos salieron a la ciudad y muchos los vieron. Pero hubo el testimonio de un hombre que era una autoridad, un hombre que era no malo, pero era recio, firme. Cuando vio, y él le había clavado la espada en su costado y dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un centurión acostumbrado a mandar cientos de soldados, a imponer su autoridad, se estaba rindiendo ante lo que sus ojos estaban viendo y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús no puede pasar desapercibido. Cuando Él nació hubo una conjunción de estrellas que seguramente iluminaron todo como si fuese de día. Cuando Pablo que se cayó, dice que vio un resplandor de una luz más grande que la del sol. ¿Se imaginan ustedes cuando nació Jesús? Y esa conjunción de estrellas, o esa estrella que iluminó el camino de los sabios que fueron a adorarle, seguramente se puso de día. Y cuando Jesús murió, fue de noche. Desde las 12 del día hubo una oscuridad, hubo eventos, los muertos resucitaron, tembló y el velo del templo se rasgó, hermanos. Amén. Viene el sábado. ¿Qué pasó el sábado? Dice la iglesia católica, sábado de gloria. ¿Qué pasó el sábado? ¿Alguien sabe qué pasó el sábado? No en sábado. No. ¿Qué pasó el sábado? ¿Alguien me puede decir? Sí. Les voy a decir qué pasó. No pasó nada, hermanos. Porque la Biblia no dice nada que pasó el sábado. No pasó nada, hermano. No, si alguien les dice que el sábado, no, lo está inventando, hermano. No pasó nada. Nada, hermano. No hay un evento que les pueda yo decir en la Biblia. Pasó esto, pasó lo otro. Nada, hermanos. No pasó nada. Nada. Pero sí pasó el domingo, hermanos. Y vamos a Lucas. Me gusta este pasaje de Lucas que relata la resurrección de Cristo. Dice, Lucas 24, nos habla del primer día de la semana, está hablando del domingo. Lucas 24, versículo 1. Si ya lo tienes, digamos amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Muy de mañana, hermanos, esto fue a las 6 de la mañana, ¿sí? Vinieron las mujeres que habían traído preparadas especias con los que se embalsamaban los cuerpos, con los que evitaban que estos olieran. Y dice el versículo 2 que hallaron removida la piedra.
Recuerden que Jesús, hubo un hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico, que dijo, no lo avienten a la fosa común, donde avientan a toda la gente. Aquí yo tengo una tumba para él. Y él dispuso una tumba para Jesús. Por eso dice la Escritura, que entre los ricos fue su sepultura. Porque hubo un rico que le dio su tumba. Y la tumba era un hueco en la caverna, una caverna en una piedra, en la cual ponían una piedra redonda y la empujaban y abrían y la jalaban y cerraban. Pero esa piedra pesaba más de 1 tonelada, hermanos. Necesitabas mucha gente para poder moverla. Y cuando llegaron estas mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, hallaron que la piedra estaba removida. Y entraron al lugar donde Jesús había sido sepultado y no lo hallaron. Y estaban perplejas cuando vieron a un varón parado junto a ellas, a 2 varones con vestiduras blancas. Tuvieron temor, dice el versículo 5 del capítulo 24. Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, se apenaron. Y estos hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de las palabras que él habló cuando aún estaba en la Galilea. Cuando les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A veces así, ¿por qué oráis si Jesús está vivo? ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué esa estatua? ¿Por qué eso? No. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, entonces en el verso 8, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, a los 11 discípulos que quedaban. Hermanos, hay 2 cosas gloriosas que Jesús ha hecho con las mujeres. Una fue que les dio el don de dar vida. No lo hace ni lo va a hacer un hombre, nunca. Son las mujeres las que gestan la vida en su vientre. Otro, Jesús no hizo distinción entre las mujeres. En Gálatas dice, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay distinción. En Cristo todos son iguales. Y Jesús tuvo el privilegio con las mujeres, le dio el privilegio a las mujeres de aparecérseles a ellas cuando resucitó. A veces las feministas están luchando ahí, que no somos iguales, que claro, que ganamos menos. No, váyanse a la Biblia y van a encontrar que Jesús se rodeó de mujeres, que cuando quiso predicar el evangelio en Samaria, que era enemigo de Judea, lo hizo a través de una mujer en un pozo. Una mujer a la que le tuvo misericordia porque le dijo, pues 5 maridos has tenido y ahora con el que vives, pues no es tu marido. Lo hizo a través de una mujer que dijeran de dudosa reputación. Y con eso llevó el evangelio a Samaria, a los enemigos de Judea. O sea, Jesús siempre ha tenido en su corazón el favor hacia las mujeres. Siempre. Hacia los niños, hacia los huérfanos, hacia los pobres, hacia los más débiles. Por eso Él ha levantado una iglesia aquí, ha levantado un pueblo aquí, porque siempre han estado en su favor los viles y los menospreciados. Siempre los más débiles estamos en el favor del Señor, siempre. Y eso merece un gloria a Dios, hermanos. Amén.
Dice la Escritura, en el verso 49, dijo Jesús, cuando se le apareció a sus discípulos, en el verso 38 del mismo capítulo 24, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 38. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Amén. Hermanos, todo esto sucedió en la semana que estamos viviendo, de domingo a domingo. Así que ahora ya tienes un tema para poder ir a compartirle. Ya tienes algo que poder decirle a tu mamá, poder decirle a tu familia o a tus amigos. Decirle, hoy es jueves, hoy jueves Jesús lavó los pies de sus discípulos, instituyó la Santa Cena y fue al huerto del Getsemaní. Ahí fue entregado por un beso con Judas. El viernes, dices, el viernes a las 12 del día se oscureció. A las 3 de la tarde Jesús dijo, consumado es. Y entonces murió. Pero hubo eventos, el templo del velo se rasgó. La ciudad estaba a oscuras. Hubo un temblor que partió las piedras. Y además, dice la Escritura, que los muertos, los santos, resucitaron y los vieron. Muchos que habían muerto con Jesús. Eso pasó el viernes. Y el domingo Jesús resucitó y se les apareció a las mujeres. Compártelo. Aquí están los pasajes, lo acabamos de ver. No salimos de Mateo 24 en adelante. Compártelo. Que esta Semana Santa para el resto de la gente tenga un propósito de verdad, que es la palabra del Señor. Algo que no pueden decir, no es cierto, aquí está. Aquí está. Y dice que se aparecieron, y dice que Él resucitó, y dijo que iba a resucitar al tercer día y se cumplió. Muchos cuestionan, dicen, a ver, hagamos cuenta, si Jesús murió un viernes y el tercer día, ¿cuándo es? La gente cuenta, sábado, domingo, lunes, tenía que haber resucitado el lunes, no el domingo. O quien te diga eso, dile, es que Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes. Y el día siguiente empezaba a las 6 de la tarde del mismo día. O sea, para los hebreos el día empezaba a las 6 de la tarde, no empezaba a las 12 de la noche, como nosotros. Entonces, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde del viernes y a las 6 de la tarde, ya no es viernes, ya es sábado. Por eso es que se cuenta así y por eso nosotros tenemos que Jesús resucitó un domingo muy de mañana, al tercer día. Amén. Damos gracias al Señor.